Vamos, ya. Buenos días entonces nuevamente a nuestro curso de Introducción a la Ingeniería Eléctrica. Hoy es el día lunes 13 de agosto del 2021, en lo que correspondería ya a nuestra última clase de, digamos, del semestre, ¿cierto? Previo al fin, al receso. Y este va a ser el último contenido que vamos a ver durante nuestra clase, ¿cierto? Que tiene que ver como con el aspecto ético y psicológico en la robótica, ¿ya? Esto va a entrar dentro de los contenidos para la prueba PEP 3, ¿cierto? Que vamos a tener el próximo viernes 20 de agosto. Y en dicha prueba PEP 3 van a entrar todos los contenidos vistos hasta la fecha, con especial énfasis en los elementos de la robótica, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de ley de Ohm, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito del simulador de circuito, ley de Kirchhoff, o sea, perdón, ley de Kirchhoff, la ley de análisis de circuitos que hemos visto, y finalizar, ¿cierto?, con la robótica y los elementos éticos y psicológicos. En la clase de hoy nos acompaña la profesora Antonieta Pérez, quien es psicóloga, magíster también en un área de la psicología. La profesora Antonieta Pérez trabaja con nosotros en la Universidad de Santiago, es profe, ¿cierto?, académica para el módulo, para la Facultad de Ingeniería, ¿cierto?, para el módulo básico de Ingeniería, el MBI. Es también profesora en la Universidad UNAP y la dejo, ¿cierto?, que se presente. Por favor, profesora. Sí, bueno, un gusto también ser invitada a esta clase. Creo que a veces uno siempre ve como los aspectos de la robótica, de la ingeniería, muy separados del área de la psicología o de las humanidades. Y es fundamental, yo creo, empezar a pensar desde cómo se habitan ambas y cómo se pueden complementar, sobre todo con los nuevos procesos que están pasando. E incluso desde ahí vamos a revisar cómo siempre está este conocimiento complementario desde épocas antiguas. Por lo tanto, aprender quizás conceptos, no ser especialista ni en psicología cognitivista o áreas más humanistas o subjetivas, pero sí tener ciertas nociones también les puede permitir acompañar y ver quizás desde otra arista, otro punto de vista, ciertos aspectos como es la ética, el trabajo, un poco la modernización, un poco lo antropológico, lo sociológico y lo psicológico para ir estudiando ciertos fenómenos desde la ingeniería. Ven, ahí se ¿Sí? nota el Tal como tiro que dijo la el profesor. profe es media capa. Tal como dijo el profe Carlos, claro, primero vamos a partir desde el aspecto psicológico de la robótica y luego de la ética de la robótica e inteligencia artificial. ¿Cómo se unen finalmente estas dos, se entrelazan? No se preocupen que no es una cátedra para que ustedes sean expertos en esto, pero sí que vayan entendiendo. Además, yo lo ligo mucho este contenido con la especialidad en la que yo me basé, que es más psicoanálisis, que es clínica psicoanalítica, que es estudiar el inconsciente, los procesos mentales, un poco la prehistoria, llamémosla, del paciente, y cómo también se liga ciertas funciones mentales que tienen mucho, mucho que ver con los sistemas artificiales e inteligentes. Claro, yo Vamos creo que entonces, y ahí acá el profe va metiendo la cuchara. Yo creo que acá un tema quizá interesante en la discusión es que muchos de estos elementos que vamos a ver hoy en la clase, ¿cierto? Digamos, en la reunión, eh, parten y nacen desde ya de los 50 y los 60, donde autores como Isaac Asimov, que trabaja en química, ¿cierto? Y él es un autor de libros de literatura, habla de la psicohistoria, digamos, a modo caricaturesco y hoy en día se está transformando quizá en una ciencia bien entretenida a estudiar. ¿Ya? Entonces, los contenidos de la presentación de hoy vamos a hablar del aspecto psicológico de la robótica en una primera instancia y posteriormente vamos a hablar de la ética de la robótica y la inteligencia artificial, ¿cierto? Que son estas grandes áreas tan pujantes hoy en día, ¿ya? Mucho de lo que nosotros utilizamos, mucho de lo que nosotros trabajamos funciona en base a elementos de, ¿cierto?, digamos, a grandes rasgos de inteligencia artificial, que al fin y al cabo son, digamos, ecuaciones de regresión. Y muchas veces nos topamos con el sesgo que existe dentro de estos mismos elementos del control, ¿cierto? Es muy entretenido, pero es un tema difícil y que en realidad a los académicos les cuesta meter el dedo, ¿cierto?, en la llaga, ¿ya? Así que los dejo con la profe Antonieta. Algo muy importante también es hacerle como la invitación a reflexionar, más que aprenderse quizás de memoria ciertos conceptos, es a reflexionar un poco y hacer una pincelada de cómo, lo que decíamos al principio a modo de introducción con el profesor, cómo se relacionan ambos aspectos, desde las humanidades a la ingeniería. Entonces, vamos a hacer 4 temáticas abordadas, ahí el profe me va a ir complementando, un poco de historia, la máquina y el hombre, yo creo que mucho antes de los años 50, como el autor que propuso,
la relación de mente y máquina, contextualizar sobre distintas perspectivas sobre esta disputa, hablar del miedo y fraternidad, hablar sobre distintas producciones culturales sobre robots y las fobias existentes. Aunque no los crean, hay fobias asociadas un poco a los sistemas inteligentes. Y por último, concluir ahí desde mi área, y ahí vamos a dar el paso sobre la ética, los distintos tipos de disciplinas y prácticas, cómo se pueden complementar. Y partimos entonces con un poco de historia. Y antes una cita del psicoanalista francés Jacques Lacan. Él habla, bueno, no tiene mucho que ver quizás el psicoanálisis, pero hacia grandes rasgos a nosotros igual en psicología nos enseñan desde la psicología cognitivista que son los procesos mentales, literalmente es el estudio de los procesos mentales de una manera más concreta, eh, literalmente desde el cerebro, más desde la parte neurológica. Y el psicoanálisis se aleja un poco más quizás del análisis, literalmente, pero también estudian fenómenos como la cibernética y la inteligencia artificial. Entonces Lacan dice, dale el anterior, por favor, para leer la cita. Explorar la idea de que el ser humano se vea como una máquina y con eso vaya aceptando o genera un mejor impacto en la inclusión de las máquinas y la tecnología en la cotidianidad. Explorar el ser humano se vea como una máquina. Esa dualidad que está propuesta. Ahora sí vamos a un poco de historia. Entonces, chiquillos y chiquillas, del hombre máquina a la máquina hombre. Hablar desde acá. Desde antaño, diría yo, quizás no una época muy concreta, pero siempre ha existido desde distintos pensadores científicos descifrar este esquema de mente y cuerpo. Siempre se ha propuesto como un dualismo y ya en la Edad Media se empieza a pensar como al funcionamiento de una máquina. E incluso mucho más adelante, ya en época industrial, más la época de la cibernética y los tiempos actuales, siempre se ha hecho como esta metáfora de que la mente humana, que siempre la asociamos como al cerebro, funciona como una máquina. De hecho, a veces uno hace la comparación, hoy se me fundió el cerebro, como si se fundiera una máquina, ¿sí? Entonces ya Mira. desde hace mucho tiempo tenemos esta concepción de dualismo, siempre separamos mente-cuerpo, que la mente gobierna o el cuerpo gobierna la mente, es un dualismo que siempre estamos estudiando, pero sin embargo, incluso yo creo que antes de la Edad Media existe esta noción y desde la Edad Media se da con el materialismo, que describe al hombre ya como una máquina. De hecho, ahí los procesos mentales estaban propuestos como en una famosa una caja negra, así le llamaban. Los procesos mentales no se tocaban. Eran algo que casi pensemos un poco ahí de historia, yo tampoco soy muy experta. Los procesos mentales se llevaban como una caja negra y era lo intocable, así todo lo ligado un poco quizás como con esto diabólico, religioso, aunque suene chistoso para nosotros, sin embargo era así. Entonces los procesos mentales no se tocaban. Pero llegan otros pensadores científicos que hablan desde el materialismo y claro, dicen, ya, el hombre es como una máquina, pero también tiene procesos no biológicos. Y Descartes, que es el que dice pienso y luego existo, cogito ergo sum, él empieza a afirmar y diferencia que los animales, que no eran, dice, no humanos, eran máquinas y los hombres poseían una naturaleza dual de materia y espíritu. Pero también lo asemeja que los animales, las cosas que no eran humanos, eran máquinas, ¿sí? Pero también se estudia desde el materialismo un poco pensar al hombre como una máquina que funcionaba con ciertos procesos. Entonces ya desde esta época existe esta constante comparación entre máquinas y sus procesos con el hombre para ir descifrando los sistemas tan complejos que tiene el cuerpo humano. ¿Sí? Bueno, yo Vamos a creo que la siguiente. acá ¿Mm? hay que hacer también el comentario en que también esta idea de que la máquina funciona, que el hombre, perdón, funciona como una máquina, se utiliza mucho en lo que corresponde a las revoluciones industriales, ¿cierto? Porque se deja de ver al humano, Exacto. claro, como, digamos, el humano de primera y segunda categoría. Estaban la gente que tenía las empresas, ¿cierto? Los millonarios, los terratenientes, etcétera, Sí, que veían a sus trabajadores, digamos, de los esclavos hasta los trabajadores del carbón, ¿cierto? Trabajadores que de muy, digamos, bajo nivel, como elementos productivos. Entonces esas cuestiones también llevan
Y de hecho es interesante también pensarlo de esa manera, llegan a que exista esta gran diferencia entre los elementos, digamos, patriarcales de la empresa hacia los elementos Mm, que son simplemente vectores de operación. Y esto también se enmarca dentro de la revolución industrial. O sea, en la primera revolución industrial se tiene estos elementos de la mecanización, ¿cierto? La repetitividad de un proceso y parte con la inversión de la máquina a vapor que reemplaza a un humano que empuja o que reemplaza a un humano o un caballo que hace girar una máquina y comienza a utilizar elementos no humanos para la producción, ¿cierto? Que evoluciona posteriormente a la producción en masa. ¿Ya? Primero éramos capaces de hacer un vehículo a mano, ¿cierto? Y ya a principios del siglo XX, con la inversión, ¿cierto? Y la invención también de las líneas de producción se empieza a trabajar de manera más deshumana, ¿cierto? Las piezas, los equipamientos, las máquinas dejan de tener ese toque humano a gran escala y todo empieza a trabajar casi de manera automática, ¿cierto? Ya en la tercera revolución, por ahí por los 50, 60, empieza la utilización de los procesos de automatización, ¿cierto? Y computacionales que nos permite trabajar de manera matemáticamente mucho más rápida, no necesariamente físicamente más rápida, pero matemáticamente más rápida, que evoluciona ya en esta cuarta revolución industrial que parte por ahí por 95, 2000, 2005, donde los sistemas dejan de existir solamente en el plano terrenal y empiezan a existir también en esta, no quiero decir nube porque es una palabra muy abstracta, pero en esta especie digamos, casi subconsciente de máquinas, donde las máquinas se comunican entre ellos, son capaces de mejorar los procesos, son capaces de automatizar los procesos y producir los goods, ¿cierto? Los bienes de manera mucho más, digamos, más masiva, ¿ya? ¿Seguimos, profe? claro. Sí, dale, de hecho dijiste un concepto muy importante como todo este tema de cómo eran los terratenientes con sus trabajadores, pensemos hasta en la época del feudalismo, cómo se consideraba incluso al esclavo mismo, como sin Sin alma, bueno, derecho. y también hay todo un Mm, tema sin derechos, sin alma, sin todo, ya también ahí se mezcla con un tema de racismo, pero cómo está también siempre esta analogía en un inconsciente colectivo de deshumanizar lo que no entendemos. O nosotros quizás nos humanizamos mucho, entonces nos damos la prioridad y quizás eso también lo podemos abordar un poco después como en el concepto de la ética, cómo vemos al robot. Luego, claro. así como una breve pincelada, porque nos saltamos como Edad Media a Revolución Industrial, pensemos así en la época de la Ilustración, donde salen como todos estos artistas que también siguen pensando de los procesos mentales, los procesos de las máquinas, de hecho, los grandes avances que existen. Post-Edad Media, siempre en todos los procesos históricos hay avances grandiosos, por algo es historia también, pero sin embargo, cómo se empieza a pensar y empiezan los primeros procesos tecnológicos, quizás llamémoslo así, o avances modernos, que siempre son probados desde el hombre. Entonces somos nosotros los que probamos también a la máquina. Y continuando con esta línea de tiempo que dio el profe, las consecuencias que deja la revolución industrial y cibernética, cómo han eh, engranado y han encajado indudablemente en nuestra época. De hecho, desde la revolución industrial, de estas cuatro etapas que nombró el profe, quedan transformaciones económicas, sociales, tecnológicas que comenzaron en la mitad del siglo XVIII y que hasta el día de hoy se ven. De esto, cómo revisamos también la historia y cómo todo este proceso de maquinaria y hombre da al pie para lo que vivimos en esta época que siempre nos consideramos como la moderna, ¿sí? Claro, la Y la contemporánea. revolución sí, contemporánea. Y la revolución cibernética, yo creo que seguimos en la revolución cibernética, ¿o no, profe? Sí, yo creo que nos vamos a Sí, mantener en esa etapa por lo menos unos 40 o 50 años más, porque en realidad no es solo la revolución cibernética per se, sino que es el concepto de elemento inteligente, ¿ya? Nosotros asumimos exacto. que, me estoy agarrando algo que habías comentado anteriormente, que tiene que ver con el tema de la caja negra. Nosotros asumimos en algunos procesos matemáticos, procesos de ingeniería, que hay algunos elementos que los reconocemos como axiomas, ¿cierto? Que estos funcionan solamente porque existen. Y muchas veces no somos capaces o no somos, o no queremos, sinceramente, adentrarnos en su funcionamiento. Entonces, el irrumpimiento, la erupción, perdón, de la robótica y los sistemas digitales tiene un impacto súper importante en el desarrollo de la humanidad desde ese punto de vista, porque no solamente empezamos a ver los procesos como un elemento que no podemos describir, sino que ahora los podemos describir, los podemos estudiar y por sobre todo los podemos optimizar, ¿cierto? Entonces esta cuestión también Exacto. genera varias preguntas que son súper fundamentales. O sea,
hasta qué punto nosotros podemos exigir un sistema robótico, hasta qué punto nosotros le podemos exigir al sistema robótico, y qué Sí, podemos, o inteligente, ¿cierto? Y qué podemos hacer con estos sistemas, ¿cierto? ¿Qué pueden hacer ellos por sí mismos? ¿Qué pueden hacer ellos cuando tienen riesgos y se presentan o se encuentran con estos problemas que son un poco más éticos y cómo los podemos controlar? A veces esa cuestión es como incluso claro. escalofriante dentro de la misma revolución cibernética. ¿Ya? Profe. Sí, que se empieza a considerar desde toda esta empatía un poco, que ya de todo lo que deshumanizamos es en la máquina, pero también la máquina tiene sus procesos complejos. Y bueno, ahí también deriva un poco a los temas que vamos a hablar de estas producciones culturales, estos miedos, estas fobias incluso que existen hacia estos sistemas inteligentes. Y como tal, decía el profe, seguimos en esta revolución cibernética que tiene todos estos procesos de tecnología, información, robótica y otras disciplinas que van cambiando la forma de ver el mundo y entenderlo y nuestra historia y cómo se van complementando. Por eso ahora también le damos desde esta charla que uno dice, oye, pero ¿qué hace una psicóloga acá? Bueno, una psicóloga puede hablar de robótica, puede hablar de procesos inteligentes. Yo tampoco soy la experta en procesos mentales y ustedes también pueden aprender de eso. Entonces, la complementariedad es fundamental. ¿Qué queda también como consecuencia de todos los procesos que fuimos revisando a través de esta línea de tiempo y lo que seguimos viviendo ahora? Este proceso de modernización supone que el individuo queda determinado a seguir ciertas reglas y ciertas técnicas para vivir. Un manual. De hecho, las máquinas tienen un manual. Nosotros también tenemos como una especie de manual. Manual de Carreño, casi absurdamente decirlo, pero también tenemos ciertas como reglas que acatar a nivel de técnicas para vivir y adecuarnos a una sociedad. De hecho, ahí meto un poco mi área, si tú no te adecuas a estas reglas, te califican enseguida con un trastorno mental o un tipo de psicosis, porque no acatas el, el, el significante de lo que significa la ley del comportamiento. Entonces, es importante ahí como ir empezando haciendo ciertas similitudes y cómo también encaja nuestras dos áreas. ¿Sí? Quedan conceptos muy arraigados como a nosotros y a las máquinas, como productividad, orden, eficiencia, tiempo, esfuerzo, seguridad y regulación, cómo esto también se conlleva a la práctica laboral. Y vemos cómo los constantes y rápidos avances tecnológicos e industriales generan que comparemos, identifiquemos ya ahora como nunca al sujeto con una máquina. Claro, yo Pero creo que ahí también acá, se desprende, dale nomás. dale. Yo creo que acá hay como una de esas grandes dificultades que tiene la gente cuando habla de robótica y sistema inteligente al momento de meterlos con humanos, ¿cierto? Nosotros, como estudiantes de la robótica, ¿cierto? O de la incluso inteligencia artificial, a veces nos concentramos mucho en las preocupaciones, ¿cierto? Que vamos a tener, ¿ya? Y estas preocupaciones son naturales con cualquier tipo de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, cuando empiezan a utilizarse las máquinas digitales fotográficas, toda la gente decía, no, van a desaparecer las películas digamos, análogas, ¿cierto? Pasa lo mismo con los vinilos, con los cassettes, cuando empieza a existir este elemento digamos, de almacenamiento digital, e inclusive, mucha gente cuando se empezaron a utilizar los teléfonos pensaba que iba a destruir otros métodos de comunicación, ¿cierto? Que escribir, por ejemplo, iba a hacer que la memoria se destruyera, que la gente no pudiera recordar cosas. Que está bien, ¿cierto? Uno siempre tiene que estar, digamos, atento al comportamiento de la tecnología y al avance de la sociedad. Pero el problema es cuando nosotros empezamos a utilizar eso como una herramienta para reemplazar a propósito a las personas. No, mira, sabes que yo tengo 10 Mm, trabajadores y los 10 trabajadores de las 8 horas de trabajo me producen 5. Pero si tengo un robot que cuesta lo mismo que tener 10 personas, el robot me funciona 24/7. Ah, o sea, yo puedo eliminar a las personas simplemente desde el punto de vista productivo. Y esa ya es una de las problemáticas que genera, digamos, a veces una discusión que no está bien basada o no está bien argumentada y que termina más que nada asustando a la gente. Porque a la gente es más fácil tenerle miedo a una cuestión de manera inmediata que estudiarla, ¿cierto? Analizarla y quizás incluso regular, ¿cierto? Y caracterizar su funcionamiento. ¿Ya, profe? no, exacto, exacto, que ahí se desprenden como que vamos asociando todo lo que viene más adelante con estas como nociones que existen finalmente, que también no necesariamente son erróneas, pero generan como este miedo que lo vamos a tomar. Así que súper. Vamos con la otra diapositiva, por favor. Al segundo tópico de relación mente-máquina. Súper. Hay conceptos que trabajamos a nivel de psicología y quizás ahí se relacionan un poco con
y se relacionan, yo creo, más que poco totalmente con estos sistemas inteligentes de la memoria. Les expliqué antes que era como la caja negra, ahora se estudia la mente humana, los procesos cognitivos, la memoria como la capacidad de almacenaje también, que es similar a los procesos inteligentes, y se relaciona esto de lo binario, y ahí el profe sabe mucho mejor esto del absolutismo, un poco de cuando se dice o lo concreto, y las cosas Claro. automáticas y la repetición, que ahí yo les explico un poco brevemente para que no se compliquen. Lo que yo estudio a nivel de psicoanálisis y como yo trabajo con los pacientes y los distintos grupos humanos con los que debo ahí hacer clínica, porque yo me dedico a la clínica, eh, yo trabajo con tres niveles y esto igual les puede servir de hablar de consciente, preconsciente o inconsciente. Y el inconsciente es conocido como lo subconsciente y es lo inconsciente vemos como lo más profundo de nuestra mente, lo más como donde se alojan los recuerdos de la infancia, la prehistoria, estos como eh, fenómenos pulsionales, toda esta parte que lamentablemente, y ahí se asocia un poco a las reglas, tenemos que tener la tendencia a reprimir porque si no andaríamos todos sin ropa en la calle o andaríamos golpeando porque sí, entonces lo inconsciente está un poco ahí bajado. Lo preconsciente es como lo que está ahí al medio entre lo inconsciente y lo consciente, que ve como todos estos fenómenos siempre se asocia al preconsciente donde hay un super yo como el Pepe Grillo, el que te dice compórtate, no, no hagas esto es lo ético, no, esto no, es como el que eh, limpia un poco. Y los fenómenos conscientes que tienen que ver más como con la memoria ya de aquí o de lo inmediato, el comportamiento innato, ¿sí? Y la Ahora, aquí, memoria, tal como, dale nomás. bueno, que justamente ahora que hablas del tema de la memoria, hay un elemento que se trata mucho en la privacidad y en la vigilancia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con el derecho tanto como a aprender algo como a olvidar. Entonces, ese es uno de los elementos súper importantes al momento de hablar Sí, de elementos robóticos, que al fin y al cabo, tal como se dice, si está en Internet para siempre, si está en una memoria, está en Internet, está en una memoria para siempre. ¿Ya? Dale, profe. exacto. Continuando con esto, saldría temas que nosotros estudiamos en la carrera, por lo menos en mi área, sobre la inteligencia artificial, la robótica, sistema de solución de problemas, sistema humano-máquina y la interpretación lingüística. Esto hay una técnica que se llama programación neurolingüística, que se usa en los psicólogos, que es como abordar ciertas palabras o significantes como para revertir ciertos procesos o traumas incluso. Así como, no, yo soy adicto a esto. No, no eres adicto a esto. Es como, no es un convencimiento ni una hipnosis. No, no piensen de eso, sino como siempre se trabaja como en esto de lo binario un poco de la memoria, que también hay una parte de interpretación lingüística, con significantes, cómo es la creación de tu proceso para relacionarte en el mundo y con el otro a través de un lenguaje. Y también es algo muy binario, es un sistema, finalmente. Para no complicarse tanto y no irnos tan como en la filosófica, la psicología cognitiva, como les expliqué anteriormente, es la encargada de simular todos los procesos mentales de la conducta humana para explicarla y comprenderla. Y de ahí se estudia un poco una pincelada brevemente sobre inteligencia artificial, robótica, interpretación lingüística, para entender también cómo se ve finalmente. ¿Ya? Y yo pregunto acá, ¿una máquina puede imitar el comportamiento inteligente de una persona? Uf, Ya para uf, pensar. uf. Es fuerte, sí, Fuerte, fuerte pregunta. sí. Y aquí yo propongo también otros conceptos que tienen que ver desde la memoria, la mente y los sistemas, que es la flexibilidad, el simbolismo, la fisicidad, la informatividad, la operatividad, la comportabilidad serial y la búsqueda heurística. Tal como les traté de explicar brevemente para que se entienda, la mente funciona a través de sistemas eh, lingüísticos y representaciones. Los recuerdos sería lo más ejemplar acá. Entonces, la mente opera como un ordenador serial o secuencias de sus componentes son símbolos. ¿Sí? Entonces, las representaciones que crean las máquinas podían ser similes a los recuerdos. ¿Sí? De esto lo que trabajamos en terapia es con las representaciones. Como yo vi esta lámpara y esta lámpara quizás me causó un trauma, pero a Carlos, al profesor,
no le va a generar nada, sino esta lámpara le puede traer un buen recuerdo. La distinta representación a través de la experiencia. Y ahí quizás es algo que diferencia. Estas Claro, son como características de los sistemas inteligentes. Sí, dale. no, que justamente te iba a comentar que esas son algunas de las características que tiene el sistema inteligente, o sea, la capacidad de nosotros de poder Exacto. representar cualquier proceso digamos, entre comillas, copiar y pegar un proceso, porque yo, por ejemplo, puedo estudiar o puedo hablar desde la visión artificial. La visión artificial lo que hace al fin y al cabo es solamente reconocer patrones de luz, pero yo Mm. asimilo y entreno un sistema, por ejemplo, con una red neuronal, que es un método muy clásico de control, eh, y puedo hacer que esta luz y este patrón de luces que me forma una figura, yo lo puedo utilizar como un elemento, digamos, ya esta figura tiene forma de perro, así que debe ser un perro, ¿cierto? Entonces, esa, a veces incluso cuando uno lo ve desde un punto de vista súper plano, es hasta, no sé, incluso es como que asusta un poco reconocer lo fácil que nosotros podemos asimilar simbolismos, e inclusive los simbolismos en la historia en sí representan varios, digamos, Sí, elementos bien encachados, ¿ya? Así que, interpretativo. De hecho, la psicología totalmente. Gestalt habla sobre eso que dices tú, así como ya voy a reconocer un perro a través de ciertos, no sé, luces, quizás, pero también la Gestalt es la composición de esto, lo que estamos Claro, viendo nosotros ahora. A ver, la presentación, es el sonido, el estar sentado o si están acostados los chicos, no sé, ahí cada uno tiene su, su manera de ver las clases. Todo eso también aplica como a la representación que le estoy dando ahora. Y eso nosotros lo conocemos como psicología gestal, ¿sí? Otra exacto, exacto. característica de los sistemas inteligentes desde la psicología cognitiva es el funcionamiento de los sistemas inteligentes humanos, que depende indudablemente de capacidades y limitaciones fisiológicas, a diferencia de los robots, pero también están las condiciones culturales y sociales. Y yo creo que también el robot, y ahí el profe me puede ayudar, también está programado con ciertas como condiciones sociales o culturales. Yo creo que un programador chileno va a programar distinto a alguien ruso, independiente de que hayan leyes de robótica, pero también la finalidad quizás, o el para qué. Claro, o sea, no es que existan leyes per se, no es que existe una ley o una convención en la ONU, sino que uno La- utiliza las leyes románticas que se proponen en la literatura, digamos, no literatura científica, literatura así de clásica, como leyes que son lo suficientemente buenas para definir operación. Hay un lobby, digamos, que se está haciendo, creo que es parte de la ONU, que trata de evitar los killer bots, ¿cierto? Que son estos robots que pueden Mm, matar directamente. Pero, tal como dice la profe, esta, digamos, capacidad de amoldar a cada realidad eh, o la realidad del programador, ¿cierto? La persona que está desarrollando esta tecnología, el sistema es súper crítica y en realidad es súper importante porque hay elementos que incluso, por ejemplo, pueden ser ceñidos por la religión del programador. Si hablamos de alguien que cree, no sé, en el Islam o profesa alguna religión donde tener 10 12 esposas es como la norma, genera valores distintos y valores chococulturales, ¿cierto? Con alguien que practica, por ejemplo, claro. que practica, perdón, el catolicismo, que tiene una pura esposa. O puedes tener tierras, o puedes no tener tierras, o puedes reconocer el sufrimiento como un castigo, como un elemento de interpretación. Son bien, digamos, elementos difíciles de evaluación. Hay, más adelante lo vamos a ver, están los race bias, que son, por ejemplo, la traducción de vías es como bien compleja, pero es como que yo doy ventaja a ciertas razas solamente porque yo soy un programador que está enmarcado dentro de esta construcción de raza. Entonces, Ah, bien encachado ese sistema. E inclusive hay sistemas de visión artificial que, por ejemplo, si una persona utiliza una burka, que es esta cuestión que se cubre en la cara en las religiones de Medio Oriente, eh, por ejemplo, el sistema los reconoce como animales, porque no tiene un patrón de reconocimiento y mm. es complejo, ¿cierto? Así que Sí, bien, ahí seguimos con esa como delimitación, un poco, claro, llamémoslo que discriminación inclusive. Vamos con la claro, otra diapo, son elementos, pero se llaman sí, discriminaciones, porque son lo que tú entrenas tu sistema para trabajar. Entonces, no es incorrecto reconocer la discriminación cuando la discriminación es algo a propósito, ¿cierto? No es exacto. algo No, por como supuesto. inherente, Pero es que ¿ya? ahí también va como inconsciente quizás o propuesto o desde la, no sé, pues desde un niño puede ser la crianza y de la máquina Exactamente. también desde el funcionamiento. Entonces igual hay algo que no es que sea a propósito, así te voy a destruir o
o te voy a odiar porque sí, hay algo innato que viene desde la creación, desde los patrones culturales, los patrones sociales. Entonces allí también hay una identificación súper importante. Y también ahí se relaciona Exactamente. con lo primero, como la máquina que la ve Lacan. Lacan es un psicoanalista francés, bueno, ya está más que muerto el pobre. Y él habla también de la actividad simbólica que tienen los elementos, este recuerdo amenaza, incluso ahí se relaciona con lo que recién hablábamos con el profe de qué te va a recordar o qué te va a amenazar, o cómo vas a actuar tú frente a esto, a esta creación. Y también existe un funcionamiento de autorreplicación, autorregulación y retroalimentación, inclusive así como cuando, llamémoslo en estos periodos, cuando somos más introspectivos, que pensamos, puta, ya, esto hice bien, esto no hice bien, me tengo que regular en este momento, no me puedo descompensar, me tengo que comportar. Hay muchas cosas ahí. Ahí no veo la presentación, profesor. Ah, perdón, que estaba arreglando la ¿Sí? cámara. Ahí sí. No, está bien, está bien. Se ve bien, así que no hay problema. La máquina no reflexiona, no inventa y no razona a diferencia del ser humano, pero sí toma decisiones. Entonces, ¿la máquina tendría sentido común? Uy, qué excelente También fuerte la pregunta. pregunta. ¿Y qué Mm, sentido común? Así si nos vamos más. Ahí podríamos estar toda una tarde debatiendo sobre qué sentido común, libre albedrío. Pero sí sí, toma pues decisiones, al exactamente. igual que el ser humano, Ya, pero pero mira, tiene sentido común. ahí hay un ¿Mm? tema que igual es interesante en la discusión, porque las decisiones, digamos, nosotros, las personas, trabajamos como en la, digamos, en el control se reconoce como eh, un MISO, ¿cierto? Multiple input, nosotros tenemos varias entradas, tenemos, no sé, pues tenemos 25 sentidos, ¿cierto? Tacto, olor, etcétera. Y tenemos solamente un actor, ¿cierto? Tenemos solamente una salida. Obviamente podemos pensar y existen varias tareas, pero nosotros solamente podemos hacer una tarea al mismo tiempo, trabajamos de manera serial. Entonces, por ejemplo, un robot va a ser tan conocedor de su espacio, ¿cierto? Del escenario donde existe, como es capaz de sentir el espacio. Si tenemos un robot que solamente trabaja con una cámara, una pura cámara no te puede producir visión con profundidad, no puede ver en estéreo. Entonces no puede discriminar qué cosa está más adelante o más atrás. Entonces ahí ya uno puede decir que el robot tiene ciertos sesgos o tiene ciertas limitaciones que son intrínsecas del robot, ¿cierto? No es porque el robot haya decidido ser, por ejemplo, con una pura cámara, sino que el robot existe con una pura cámara. A través de una pura cámara, claro. Claro. Entonces, el robot va a funcionar en base a estas variables de entrada, ¿cierto? Y va a tomar una decisión en base a lo que conoce. Que de nuevo, o sea, uno puede tener la oportunidad, después más adelante vamos a hablar de la singularidad, uno tiene la capacidad de decir, pucha, yo no conozco tanto, no sé, yo soy Carlos, yo sé cocinar arroz, pero no sé hacer tallarines. ¿Qué opción tengo? Puedo Mm, adaptar mi receta de arroz a los tallarines, pero eso no implica que yo vaya a tener un buen resultado, solamente estoy adaptando mi conocimiento. Entonces, hablar de un sentido claro. común en un robot es incluso extender la pregunta si existe el sentido común en la sociedad, ¿cierto? Si existe el Ah, sentido o sea, común en el y humano. es un tema que, Sí, uff, como están sobre todo las cosas, o sea, suena muy como abuelita el comentario, pero ¿qué sentido común a estas alturas? Las tácticas de respeto y todo, pero eso yo creo que es como para una clase más de ética en general. sí, Pero eso mismo que decía el profe, así como el ejemplo, claro, yo soy Carlos, sé cocinar arroz, pero no sé cocinar tallarines, tiene que ver quizás como con un orden simbólico existente, preexistente incluso, que existe tanto en la máquina y a nivel inconsciente, de lo más profundo de la mente. Existe este orden simbólico de comportamiento, de aprehensión, de sentimiento, de afectividad. Y eso en terapias lo vemos a través de la asociación libre. Por lo menos yo trabajo que los pacientes conversen y vamos haciendo asociaciones con ciertas palabras, con ciertos órdenes. Entonces a veces me dicen, no, es que sabes que no me quiero acercar a la cocina. ¿Pero por qué? Y a veces yo encuentro resistencia. ¿Pero por qué no te quieres acercar a la cocina? No, 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 porque no sé cocinar. Y quizás hay algo más de esta predisposición, de este orden simbólico existente, que te hace ciertas limitantes o quizás lo contrario, hacer las cosas. es que por eso, Entonces, justamente cuando un robot, por ejemplo, un sistema está siendo programado o una persona está, digamos, actuando con el sistema, muchas veces sin querer el mismo sesgo del programador se topa con esos problemas, ¿cachai? sí, Entonces ahí es donde uno también tiene que ser, digamos, lo suficientemente abierto de mente al momento de programar, de no traspasar esos secos, porque piensa que para un programador un robot es casi, digamos, es similar a un hijo, ¿cierto? Lo que yo le enseño al robot, el ujú, robot aprende, a menos que yo le enseñe al robot a aprender. Y ahí es donde a veces se vuelven locas las cuestiones.
Pero claro, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos o cuando nosotros programamos un robot y le decimos un robot que camina por la calle, ¿cierto? Un vehículo que va avanzando por la calle. Por ejemplo, para nosotros reconocer un semáforo es súper simple. Un semáforo es una cuestión que tiene tres luces, la luz roja significa detente, amarillo anda frenando, verde pasa. El robot lo único que ve es un montón de píxeles, pero si yo le asocio ese simbolismo, ese elemento que reconoce como un pare, ¿cierto? Como un semáforo, el robot, entre comillas, lo reconoce, pero no lo entiende. ¿Cachai? Que es una de las grandes dificultades que tiene la robótica. Porque yo puedo reconocer cualquier cosa, puedo reconocer patrones, puedo reconocer personas, puedo reconocer variables ABC que existen en un sistema, pero eso no significa que comprenda, ¿cierto? E inclusive, por ejemplo, yo veo un pajarito y entiendo, lo reconozco, pero no entiendo la mecánica de las alas, por ejemplo, ¿ya? Porque existe Claro. ese elemento simbólico en la observación, ¿ya? Pero, profe, no. No, sí, que totalmente. Ese orden simbólico que existe y que lo más como manera de verse es a través de este orden simbólico, la visualización, la identificación incluso. En terapia trabajamos con esto como orden simbólico a través de la palabra, del discurso, de la asociación libre, pero también no hay una posibilidad, y se refiere un poco a la pregunta que habíamos hecho antes, y quizás esto es sentido común, que no hay una posibilidad de identificarse con la máquina, pero buscamos asociarnos e identificarnos a ella, porque somos seres humanos tan neuróticos que vivimos a través del discurso del otro y que siempre estamos en constante identificación de ciertos modelos. Entonces quizás no somos con la máquina, pero buscamos asociarnos e identificarnos para darle la explicación. Es como el ejemplo que daba al principio. Tengo el cerebro fundido, tuta, ahí entiendo que estoy cansada. Es esa la identificación. ¿Sí? Lo que Sí, habíamos hablado también antes, es que, claro, ¿qué por piensas? ejemplo, tal como dices tú, nosotros podemos maquinizar el humano, por decirlo de alguna manera, pero de cierta manera también podemos humanizar la máquina. Y yo creo que por ahí va el problema. El problema es reconocer cuando, por Sí, ejemplo, uno dice que un algoritmo te conoce. Vamos a hablar de Instagram. Tú en Instagram veis claro, siempre autitos y siempre te van a aparecer publicaciones de autitos, ¿cierto? Y ahí lo que está haciendo el sistema es simplemente trabajar con variables de entrada. Ah, ya, mira, existe tal claro. categorización y y a este usuario le gusta tal categorización de sistema. Pero uno, de cierta manera, romantiza esa relación. Hay una película que se llama Her, Sí, que es de Spike Jonze, que digamos es la persona que está enamorada de un robot, digamos que un algoritmo, digamos una pantalla, no recuerdo muy bien la película. Y lo que es que al final le pregunta así a este computador del cual está enamorado, así como, oye, ¿tú conocís más gente? Y la máquina dice, sí, conozco 11 millones de personas más y estoy toda enamorada de ella. Y es como, ¿cachai? Porque la humanización de la máquina justamente viene incluso a reemplazar la poca interacción que existe entre humanos hoy en día, que en sí ya es una discusión bien sí. interesante, sobre todo en O un sea, un cómo se medio fomentó pandémico, también, claro. exacto, medio pandémico. Sí, pues ese algoritmo, esa identificación también, como la romantizamos. Y ahí está un poco eso de la subjetividad del ser humano, que finalmente cada uno tiene una historia singular y subjetiva, pero la asociamos a que nos conoce o nos reconoce la máquina. Pero finalmente, si escarbamos un poco más, esto escapa de la inteligencia artificial, porque ahí está como programada para reconocer ciertas cosas, ciertos prototipos como el algoritmo, que no es algo nada absurdo, es lo más cercano que tenemos, pero es porque, claro, veo una serie de patrones. Es como, yo voy a, no sé, yo no soy muy pro del sobrediagnóstico en los pacientes, así como ya, 6 meses con episodios depresivos, desesperanza, intento de suicidio, ya. Un episodio de manía, ya, tiene bipolaridad, sí, me sirve, pero también yo tengo que trabajar con esta singularidad y subjetividad del caso a caso. En cambio, la máquina quizás al tiro me va a arrojar el diagnóstico. Ya, tiene bipolaridad. No, tiene trastorno esquizotípico. Lo va a decir y quizás desde ahí se basa y lo va a tratar desde eso. Pero lo que escapa un poco, y esa es la diferencia quizás, es entender más la subjetividad de por qué se viene esto, más allá del reconocimiento. ¿Sí? Vamos a la siguiente entonces, por favor. Sí, lo que estaba pensando es que justamente esa capacidad de reconocer a uno le cuesta como persona, entonces a veces tratar de traspasar esas Sí, mismas capacidades a un robot o una máquina o un sistema, digamos, un algoritmo, o una sí, ecuación, es complejo porque al fin y al cabo tú tenés que valorizar, por ejemplo, cuando uno trabaja ¿cómo se llama? Con ecuaciones de ponderación que se utilizan en los sistemas inteligentes, ¿cierto? Porque nosotros debemos ser capaces de reconocer
qué tan importante es un elemento dentro de un patrón, esa ponderación a veces también la afecta a quien la está haciendo, porque digo, ah, mira, a mí no me interesa tanto que sufra una persona, o no me interesa tanto que sufra la sociedad, ¿cachai? Mm, Pero eso también tiene que ver con los valores incluso éticos y personales de cada persona. Entonces, por eso uf, es sí, tan todo un tema de interesante. historicidad, claro, Tipo, claro, claro. Aquí se relaciona también un poco esto del miedo y fraternidad. ¿Por qué miedo y por qué fraternidad? Damos a la otra, por favor. Porque, claro, como el robot quizás y la mente humana tienen elementos adaptados a la vida, pero también hay como, yo creo que también coincide mucho con el contexto que estamos a adaptarse al mundo moderno de hoy, a estos avances tan rápidos, lo que decía el profesor, así van a desaparecer la manera de escribir, van a desaparecer las cámaras, va a desaparecer esto. Pero igual la mente humana tiene una capacidad de adaptarse, un poco de altruismo, de aprender a incorporar contenido nuevo. Pero hay muchas nociones también de que dice que la inteligencia artificial se acerca a la inteligencia humana para deshumanizarla, desubjetivizarla y prescindir del hombre. Y desde acá crece este miedo. Porque claro, sabemos que nos vamos adaptando y evolucionando como humanos, pero cada vez vemos que todo lo moderno se viene acercando tanto y nos deshumaniza. Y en algún momento existe esto así como, oye, soy demasiado dependiente de mi celular, demasiado dependiente, perdón, de mi computador. Entonces, empieza a existir este miedo, hoy las máquinas nos vienen a prescindir, eh, las máquinas nos vienen a reemplazar, y desde acá existe un poco este miedo de que a través, además de muchas producciones culturales como la televisión, el cine, la literatura, eh, no sé, vienen los robots a invadirnos o la inteligencia artificial a reemplazarnos. Entonces, ¿cómo se junta también un poco esta noción de que, chuta, sí, me puedo adaptar, pero va a haber un sistema más inteligente que me va a reemplazar? claro, ahí hay un tema súper importante, que de hecho también viene desde esta observación de la producción pop, digamos, de la cultura pop, que tiene que Sí. ver con la singularidad. Hay dos tipos de corrientes filosóficas, digamos, en los sistemas inteligentes. Cuando un sistema de inteligencia artificial, digámoslo como conjunto, porque me carga esa palabra, pero es como la manera en que más fácil de comunicarse, llega a un punto en que se transforma en una inteligencia artificial general, es cuando nosotros hemos dado lo suficiente o la suficiente información o el suficiente poder al sistema, que se le puede decir que, entre comillas, entiende lo que está haciendo y entiende la existencia de otros estados cognitivos, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunos robots de asistencia que se utilizan en Asia, que son foquitas, ¿cierto? Una foca, y se utilizan para acompañar, digamos, a los abuelos, ya porque los abuelos no tienen compañía, etcétera. Y estas foquitas son capaces de reconocer en base al análisis de patrones de la cara, por ejemplo, la forma de las cejas, ¿cierto? La posición de la boca, etcétera. Si existe como un tema de, no sé, de tristeza, ¿cierto? O felicidad, ¿ya? Y ese es el tipo de que se conoce como inteligencia artificial general, ¿cierto? Pero recortada, ¿cierto? O retroducida. Y hay otro estilo de inteligencia artificial que ya es cuando hablamos de la singularidad en la inteligencia artificial o la superinteligencia, que es cuando el sistema sabe tanto que es capaz de generar otro sistema de inteligencia artificial. Y hace un tiempo se hizo un experimento, si no me equivoco fue en Facebook, donde una inteligencia artificial, digamos, desarrollada por el grupo A, un chatbot, ¿cierto? Un chat de comunicación, se empezó a comunicar con un chatbot B del sistema B, ¿cachai? Y entre ellos se empezaron a comunicar y no entendían nada, hasta que crearon un canal o un lenguaje de comunicación que solamente ellos entendían. Y era una cuestión espectacular porque, a pesar de ser un sistema tremendamente reducido, o sea, solamente estamos conversando, y ni siquiera conversando, se están comunicando por internet, ¿cierto? Sin, uno le dice conversar, pero en realidad se están mandando información, ceros para allá y unos para acá. Eh, Se logra esta singularidad simple, esta singularidad básica en un sistema que es capaz de generar un lenguaje. Entonces, si un sistema es capaz de generar un lenguaje por absorción, ¿cierto? O como se dice en las matemáticas, por consecuencia, por lo O tanto, a veces ¿cierto? por Tres osmosis, puntos, como claro, hablamos nosotros. Sí. claro, si son capaces de generar un lenguaje, son capaces de generar realidades. Y esa cuestión es la singularidad. Y la singularidad desde el temor, ¿cierto? Propone que un sistema inteligente es tan inteligente que puede decir, ¿sabéis que el humano le hace daño al humano? Así que lo mejor Mm, para evitar el daño es eliminar a los humanos. Y ahí es donde uno llega a ese como elemento tan importante. ah, Y de hecho, también pues, está la romantización dramática, que es como los robots vienen a sí. eliminar a la sociedad, y está la romantización que tiene que ver con el enfoque, digamos, omnipresente de la tecnología. Y también, pues hay un libro que al fin del libro
es una discusión entre científicos, que uno le dice al otro, oye, ¿será tan inteligente este sistema de hacer todo lo que la humanidad puede hacer? Y esto pasa milenio, milenio y milenio, hasta que alguien le hace la última pregunta, ¿cierto? Se llama The Last Question de Isaac Asimov. Y claro, cuando ya toda la historia y todo el tiempo ocurre, el robot ha adquirido todo el conocimiento porque en un principio no tiene toda la información. Y ese es uno de los postulados. O sea, el robot nunca va a aprender todo porque todavía no existe todo. Y es en sí una discusión filosófica súper importante. Por un lado, digamos, el punto de vista lindo de la Sí. robótica, y por otro lado está el ejemplo que nos propone una película de Avengers, una de las Avengers, donde hay un robot que como que se conecta a internet y está 20 minutos en internet y dice, no, o sea, es que loco, hay que erradicar a los humanos, ¿cachai? Entonces, bien, te daba los dos lados, bien, bien bravo. Yo soy más fan Sí, de la mucho. cultura rosa en ese sentido, que la cuestión sea lo mejor posible. ¿Mm? Claro, que nos vienen a ayudar, que es una complementariedad, pero existe aún eso, así como, no, que el celular te va a reemplazar, muchas cosas. Y ese miedo. Y son gracias a las producciones culturales, cultura pop, como decía el profe. Y qué bien. Vamos a la otra diapo. Y existen fobias incluso, aunque no lo crean, relacionadas con los sistemas inteligentes o la robótica. ¿Qué es una fobia? Viene del trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad, sobre todo ahora que se reconoce mucho, que tiene que ver como con ya el colapso del sistema nervioso, llamémoslo así excéntricamente. Pero la fobia se caracteriza por este miedo intenso, incontrolable, desproporcionado, irracional ante objetos o situaciones concretas, como por ejemplo los insectos. La más común es la aracnofobia, o a los lugares cerrados. También a Claustrofobia. se me olvidó, como Claustrofobia. claustrofobia. Ahora existe mucho la agorafobia de relacionarse con la gente, los miedos a salir a la calle, como que el otro me va a reemplazar. Pero va más allá de un simple terror. Ya este terror llega a ser desproporcionado y poco explicable. Entonces la gente también suele como estigmatizar mucho a las fobias como exageraciones, pero existen. Y vienen del trastorno ansioso y también son muy tratables, desde la psicología cognitivo-conductual. ¿Y cuáles fobias se relacionan en la temática que estamos hablando? La automatatonofobia. Es muy largo el nombre, pero es relacionada a lo automático. Es el miedo, el temor, ansiedad frente a muñecos o cosas con características humanas, que viene como a reemplazar un poco, ¿sí? O aquello que simbolice o personifique falsamente un ser sensible. De hecho, hay una que no coloqué acá que tiene como el miedo a las estatuas, un poco como a esta Así como, antropomorfización, ya, perfecto. sí, Ya, sí, mira, pero la... no, es que justamente pensando en una mezcla de los dos, la automatatonofobia y la robofobia, existe también, de nuevo, nos vamos al tema de los sistemas inteligentes y no los robots per se, que trata con las máquinas que se conocen como superinteligentes, que son aquellas máquinas que son más inteligentes que los humanos. Uno de los, digamos, corrientes filosóficas en la robótica explica que al existir algo que es más inteligente que el humano, puede producir elementos más inteligentes que los humanos y existe esta explosión de la inteligencia, ¿cierto? Todos los sistemas saben mucho y todos los sistemas van aprendiendo y van adquiriendo mucho. Y uno de los miedos que existe dentro de... Y esto es una cita psicológica que lo propone Good en el 65, así que no solamente de ingeniería puedo hablar, eh, dice que la inteligencia del robot o la inteligencia del sistema va a ser mucho mayor que la del humano y por consecuencia el humano va a ser tonto, ¿cierto? Y este sistema ultra o súper inteligente va a ser la última invención que el humano va a necesitar hacer en la historia, ¿cierto? Siempre y cuando la máquina es lo suficientemente dócil que permita al humano mantenerla en control. ¿Ya? Porque el momento en que la máquina se vuelve rebelde, ¿cierto? Go rough, como se dice en la ciencia, es cuando, entre comillas, se acaba la humanidad, ¿cierto? Oh, pero es una cuestión súper encachada. Por eso, que y de tiene hecho que ver con lo también, anterior, ese ¿sí? miedo. Y esto no es solamente una cuestión que se empieza a estudiar ahora, sino que en la cultura pop, digamos, de nuevo en Kubrick, en una película que se llama 2001 Odisea al espacio, el robot, digamos, ya en la mitad, clímax, spoiler alert, pero la película salió hace como 60 años, así que eso puede spoilear. Eh, el robot reconoce que lo quieren apagar y el robot, entre comillas, tiene miedo de que lo apaguen. Entonces, si ya tenemos la capacidad de poder estudiar
desde la asertividad, también el robot entiende a reconocer el miedo y la implicancia de que la Sí. apaguen y de no existir. Entonces el robot en esta película, digamos, bloquea todas las puertas para que no logren apagarla, y de verdad es una cuestión, es una película que dura como 4 días, sí, pero es muy buena. Es buena, Muy buena. muy de la cultura del séptimo vicio, Sí, pero es buena, buena, sí. Y la robofobia, como lo dice, miedo, ansiedad generalizada e incontrolable hacia robots o máquinas de automatización avanzada. Así que, bien, vamos con la otra. Y esto de fraternidad es importante, yo creo que, y lo hemos conversado con el profesor, incluso esta clase tiene un poco de fraternidad, cómo unimos también, y tiene que ver con el otro tópico, eh, el pensar un poco la robótica a manera de que sea consensuada y también ayude quizás a ciertos procesos, a facilitar. Y yo creo que desde acá existe algo muy bonito en la robótica de la fraternidad, de la creación, del producir, inventar, imaginar, recrear, desarrollar, potenciar incluso. Y siempre es desde la organización de un equipo. De hecho, acá, aunque seamos una dupla, también estamos siendo un equipo en son de construir una clase para explicar otro aspecto más. Entonces, desde acá, algo muy bonito, más allá como de este miedo, de estas fobias, existe también una fraternidad que trae esto de el construir, del producir, del crear, de volver a inventar, de desarmar, ¿sí? claro, Los ahí yo creo que aprendizajes, ¿sí? lo importante es Dale nomás. reconocer digamos, esta participación o este ensamble como un elemento necesario para que un sistema funcione, porque ese era uno de los grandes problemas que tenía la ingeniería hace algún tiempo. Nosotros como ingenieros, yo como ingeniero eléctrico, desarrollo una línea de alta tensión, y si hay una señora, vive en una casa y tengo que poner la torre, saco a la señora y pongo la torre. En cambio, a medida que ha ido progresando, digamos, también el reconocimiento quizá a que una Mm, ciencia dura no puede existir sola en el espacio y necesita y está inmersa en una sociedad, es que se empiezan a generar estos lazos y se empieza a generar este espacio de, no quiero decir compartir responsabilidades, pero sí ser lo suficientemente correcto, o perdón, inteligente, en reconocer que no solamente actuamos nosotros, los ingenieros, los psicólogos, los médicos, los, no sé, los psiquiatras, los abogados, etcétera, oh, sino que todos coexisten. ¿Ya? Y el mejor ejemplo es exacto, que hoy en día estamos redactando una constitución nueva con 1 millón de actores y cada uno con un background distinto. eso Entonces, mismo, sí. Claro, y eso trabajar también en equipo. Cómo los distintos aprendizajes se van a complementar y van a facilitar los procesos. Y también trabajar de esto en pro a algo te va a dar un sentido de pertenencia y identidad a un grupo, a un constructo, a una asociación. Y por supuesto se desprenden todo este tipo de habilidades comunicativas, metacognitivas y la empatía, fundamental en estos tiempos. ¿Sí? Vamos a la otra, por favor. Y la práctica se relaciona totalmente porque la otra, por favor. apps, acá. Sí. Porque, ¿cómo se relaciona acá? Las distintas prácticas pueden complementarse. La robótica puede ayudar a la psicología a comprender mejor los procesos mentales del humano. De hecho, gracias a muchos test, muchas máquinas y mucha indumentaria, se pueden estudiar incluso ciertas patologías, los escáneres cerebrales, también como hasta los manuales, todos estos estudios nos permiten entender y comprender mejor todos estos procesos mentales que hasta el día de hoy se siguen estudiando. Es una complejitud inalcanzable. Y la psicología puede apoyar a la robótica proporcionando datos con los que se va a trabajar sobre los procesos mentales, los sujetos comprometidos y más que crear seres humanos artificiales, como coloqué ahí, también ir como viendo desde otra arista para el qué va a ser creado la robótica o cuál es el propósito. Desde ahí esta complementariedad. ¿Sí? Claro. Claro, lo que pasa es que sí, estaba pensando que muchas veces una de las dificultades que tienen también los ingenieros o digamos cualquier persona que se dedique al desarrollo de robots es que no, a propósito no quieren lograr esa complementariedad, ¿cierto? Porque dicen o piensan que otras áreas no son lo suficientemente importantes para la discusión de un Mm, elemento, ¿cierto? se le Incluso, por baja el ejemplo, perfil, claro. claro, la discusión de los riesgos, que es súper importante, la discusión de cómo nosotros podemos acercarnos hacia eh, algunos de estos extremos, ¿cierto? El extremo malo, el extremo bueno, etcétera, no son estudiados y no son
incorporados dentro de la planificación y el desarrollo de estos sistemas. Así que es muy, muy importante ese elemento, digamos, existente. ¿Ya? Entonces, para Sí. ir cerrando, porque ya se nos está yendo un poco la hora, el cierre de palabras finales, estos elementos de la robótica, ¿cierto? Y no solamente la robótica, sino la inteligencia artificial, son en sí elementos que nos afectan a todos, ¿cierto? Independientemente si tú vives en una tribu en África o vives en una ciudad cosmopolita en Europa, ¿cierto? En Estados Unidos, el impacto que ha tenido estos sistemas inteligentes y los sistemas robóticos no puede ser llevado a un minúsculo, ¿cierto? No puede ser reducido a un, ¿cómo se llama? A un ridículo. ¿Por qué? Porque independiente de la aproximación que nosotros tengamos, la existencia en sí de los sistemas robóticos implica la existencia de una humanidad que a veces es tan compleja de estudiar, ¿ya? El elemento ético, el elemento psicológico, el elemento humano, el elemento primordial de la robótica sí o sí debe ser manejado desde un punto de vista o desde un contexto lo suficientemente abierto y lo suficientemente inteligente como para permitir la existencia de, por ejemplo, más de un sistema robótico, ¿cierto? O más de un sistema inteligente. Se caricaturiza, por ejemplo, a Google en un episodio de Los Simpsons como una cuestión omnipresente que hoy en día es omnipresente. Tenía Amazon, ya, es omnipresente, pero no es único, porque está Google, porque está Amazon, Claro. porque está, no sé, Yahoo, otros sé tipo que existe Yahoo, aún. claro, o está Badu, que por ejemplo funciona, no, no es Badu, perdón, WeChat que funciona en China. Entonces, es siempre reconocer que existen más posibilidades, es el elemento que nos permite crecer e integrar estas posibilidades y ser Claro. lo suficientemente, no quiero decir honesto, pero humilde de reconocer, de permitir que estos elementos existan dentro de la robótica o dentro del contexto y en realidad dentro de la ingeniería. eh, es lo mínimo que debiésemos hacer nosotros como personas que estudian justamente estos elementos. Profe. No, eso mismo, me uno también a tus palabras y asumir también como desde la humildad también, siempre como romper esta barrera entre científico humanista. Siempre está como, no, los científicos, no, los humanistas, como este constante rechazo y competencia inclusive, pero se ve como los resultados finales pueden dar un sentido de complementariedad, de trabajo, de propósito. Entonces, abordarlo, aunque sea hasta, no sé, impensado en los robots. ¿Qué va a hacer una psicóloga con los robots? Millones de cosas se puede hacer. Claro, Millones e infinitas de posibilidades. claro, y uno de los elementos quizás más importantes que se puede abordar incluso desde y que incluso no solo la psicología, sino también en la filosofía, De otras áreas, por que supuesto. tan, claro, que tan mal mirada está hoy en día y hace, no sé, 100 años era quien nos movía, es que el problema de reconocer a los humanos como la especie dominante en la Tierra hace que el humano tenga miedo cuando puede crearse una siguiente especie dominante que pueden ser los sistemas inteligentes. Y no solamente el sistema inteligente en sí, sino el sistema ciberfísico, que va a ser este sistema que tiene la inteligencia, por ejemplo, en Internet, y que tiene la capacidad de actuar a través de robots, a través digamos, manipuladores. ¿Qué pasa si un día de mañana, un caso hipotético, obviamente, se genera los robots móviles, ¿cierto? Estos spots de Boston Dynamics tan conocidos, y entre ellos dicen, ¿sabéis qué? Lo que vamos a hacer es dejar de hacerles caso a los humanos y vamos a plantar arbolitos, porque lo mejor que podemos hacer por los humanos es plantar arbolitos y no ser máquinas de Mm. guerra. Y ellos no nos dan la posibilidad de desactivarlos. Se acabó, el robot va a hacer lo que quiere y se transforma en esta singularidad inteligente tan interesante. Y la gran diferencia es que nosotros Sí. nacemos y tenemos que ir aprendiendo cosas secuenciales. Un robot nace y el momento en que nace ya tiene todo el conocimiento que se ha hecho hasta el momento. Entonces, es Mm. siempre, Nosotros vamos ahí evolucionando a través de mm, experiencias, eso igual ahí claro, diferencia un poco, pero da para mucho este tema, da para mucho. De hecho, hoy expusimos como ciertos elementos primordiales, pero también queda mucho repasar sobre aspectos éticos y aquí viene la psicología y otras ramas, yo hablo desde mi área, por supuesto, a complementar lo que se necesita finalmente, porque realmente trabajar con sistemas tanto humanos o sistemas inteligentes, no sé si está bien dicho, profesor, sí, es fundamental para, no sé, el potencial el desarrollo técnico. exactamente. Entonces es ¿Ya? fundamental para que ver qué impacto social va a traer todo esto. Exactamente. Ya, Así entonces, con que bien. eso damos fin a la presentación. Muchas gracias a Antonieta, ¿cierto? Nuestra profesora, digamos, invitada hoy en día. Y como siempre, están más que invitados a discutir y lo mejor que puede salir de cualquier clase es siempre la discusión. ¿Ya?
Que tengan una Sí, muy buena muchas semana, un buen fin de gracias. semana y nos vemos luego. Gracias, profesora, y hasta luego. Gracias, gracias.